Hola niños, hoy día vamos a revisar este PowerPoint que yo ya les envié, que es sobre el estrés y cómo este se relaciona con la salud. Primero recordar un poquito por qué tenemos que hablar del estrés. Recordarles que nosotros en clases anteriores hablamos de algunos factores que influyen en nuestra salud. Para eso trabajamos con el consumo de sustancias, hablamos de la marihuana, del alcohol, de la cocaína. Hablamos del sueño, donde ustedes tuvieron que leer un paper donde aparecían algunas enfermedades relacionadas con el sueño. Y hoy día nos vamos a ir a este otro punto que es el estrés, ¿ya? De todas maneras, el tema del sueño lo tenemos que revisar con detalle cuando regresemos para explicarles cada una de las enfermedades. Primero, contarles que el estrés es un concepto que surge en 1932. Originalmente está escrito como empieza con S y termina con doble S, estrés. Y es un concepto acuñado por el señor Hans Selye, que es un fisiólogo canadiense, quien estudia los comportamientos de algunas personas y por un error al traducir una palabra a su idioma, él lo confunde y finalmente termina creando este concepto que era totalmente nuevo, el estrés. Y él define el estrés como una respuesta adaptativa de los individuos frente a algo que ocurre en el medio. Por lo tanto, como una respuesta adaptativa es algo que siempre es normal y lo necesitamos para sobrevivir. Dicho de otra manera, como está en este pequeño esquema, ¿cierto? Las características que tenga la persona en cuanto como a su personalidad, más con qué cosas se va a enfrentar en el medio, van a determinar entonces qué tan estresado puede estar o cómo va a hacer frente a ese estrés. Recordar también que cada vez que vivimos una situación de estrés, agudo o crónico, van a participar siempre todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿ya? Algunos más que otros, pero obviamente participa el cerebro, los nervios, el corazón, va a cambiar el flujo de sangre, van a cambiar algunas hormonas, algo va a pasar con la digestión y también con nuestros músculos. El problema del estrés es cuando se mantiene en el tiempo, o sea, cuando el estrés es crónico, ¿ya? Pero el estrés agudo, que es aquel que tenemos día a día por situaciones puntuales, ese no hay ningún problema. Primero explicar entonces por qué se produce el estrés. A ver, el estrés, el estrés surge cuando nuestro cuerpo se prepara para combatir o huir. ¿A qué se refiere combatir o huir? Un ejemplo clásico es si yo voy caminando por una calle y me empieza a perseguir un perro. Tengo dos opciones. Puedo salir arrancando de ese perro porque me dio miedo, tal vez me estaba ladrando, o tal vez me puedo quedar a hacer frente a la situación y lo llamo para hacerle cariño, le ofrezco algo, o alguno más violento puede pescar una piedra y tirársela. Ya siempre vamos a tener esa doble opción. Me quedo y hago frente o salgo arrancando. Cualquiera de las opciones va a ser una situación estresante y por lo tanto nuestro cuerpo va a liberar principalmente adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? Una hormona que se libera desde las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos glándulas chiquititas que tenemos sobre nuestros riñones. De esta manera, con esta principal hormona, que es la que se libera, el organismo responde haciendo que su corazón lata más fuerte, más rápido, por lo tanto, a las arterias van a aumentar la irrigación en algunos órganos que son necesarios. Se le da prioridad al cerebro, a los pulmones, a los músculos, al corazón, y se quita un poco el transporte de sangre a órganos que no son tan necesarios frente a esta situación, como los riñones, los intestinos, el estómago, etc. Obviamente va a producir también que la mente esté en un estado siempre de alerta y que nuestros sentidos se agudicen. Por ejemplo, si es de noche, se van a dilatar más nuestras pupilas, ¿ya? O nuestra audición va a estar mucho más conectada. ¿Qué problemas tiene el estrés? Que en muchas ocasiones hay, bueno, dice ahí condiciones de hacinamiento, las presiones económicas, sobrecarga del trabajo, etcétera, pueden hacer que el estrés se vuelva permanente en el tiempo y por lo tanto un enemigo para nuestra salud. Y eso tiene repercusiones. Por ejemplo, vamos a tener hipertensión arterial, o sea, constantemente vamos a tener nuestra presión sanguínea demasiado elevada. Vamos a producir gastritis y úlceras. Hay mucha gente que cuando está nerviosa dice que le duele la guata, ¿ya? O se ve que están como más hinchaditas, su guatita crece. Eso es porque tenemos problemas entonces en nuestro sistema digestivo debido al estrés. Disminuye la función renal porque va a disminuir el transporte de sangre hacia los riñones y por lo tanto van a trabajar menos y de peor manera. Vamos a tener problemas con el sueño que va de la mano con dolor de espalda, ese agotamiento físico generalizado que sentimos cuando estamos estresados. También van a haber alteraciones del apetito. Hay personas que van a comer mucho más estando estresadas,
otras que van a comer muy poquito, casi dicen de repente no tengo tiempo para comer, o bien van a comer sustancias que no son las más nutritivas, además de la clásica ansiedad que sentimos cuando estamos estresados. Bueno, el principal objetivo de grabar esta clase es para explicar esta imagen, que puede ser como la más compleja, y esta es la explicación biológica de por qué se produce el estrés. Primero, entender que el estrés va a desencadenar una respuesta nerviosa y una respuesta endocrina en nuestro cuerpo. Va a llegar la señal al hipotálamo. Recuerda que el hipotálamo es una glándula que tenemos en la base de nuestro cerebro. Del hipotálamo sale la hipófisis. La hipófisis se divide en dos, la adenohipófisis, que está hacia adelante, y la neurohipófisis, que está hacia atrás. Vamos a seguir el primer camino que aparece aquí, que es que el hipotálamo, mediante neuronas, le avisa a la médula espinal de esta situación de estrés que estamos sintiendo, y es la neurona la encargada de hacer que la médula de la glándula suprarrenal libere eh, adrenalina y noradrenalina, ¿ya? La glándula suprarrenal es la que está sobre los riñones. Tiene una parte que es la médula, que es la parte central, y una parte alrededor, que es la corteza. Entonces, desde la médula, la parte central, sale la adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina y la noradrenalina? Primero, hace una transformación del glucógeno en glucosa. Recordar también, materia de años anteriores, que la glucosa, cuando la tenemos de manera elevada en la sangre, se guarda en el hígado, pero no se guarda como glucosa, sino que se guarda como glucógeno, que es una reserva que nosotros tenemos. Entonces, cuando se libera adrenalina y noradrenalina, es una señal para que el glucógeno nuevamente se transforme en glucosa y de esta manera aumente la glicemia, o glucemia, de las dos maneras está bien dicho. Aumenta la presión arterial, hay más sangre en nuestras arterias, porque, por ejemplo, aumenta la tasa respiratoria. Entonces, si aumenta la tasa respiratoria, obviamente debo tener mayor flujo de sangre hacia los pulmones. Aumenta también la tasa metabólica. Esto quiere decir que aumenta mi gasto energético basal. Y lo que hablábamos en el tiempo anterior, que cambian los patrones de flujo de sangre. O sea, se va más sangre a aquellos órganos que más lo necesitan. Por otro lado, el hipotálamo, una segunda cascada de señalizaciones, la realiza hacia la adenohipófisis, donde está la adenocorticotrofina, una hormona que viaja por la sangre hasta llegar a la corteza de la glándula suprarrenal. Es en la corteza de la glándula donde se van a producir dos sustancias químicas, los mineralcorticoides y los glucocorticoides. ¿Qué hacen los mineralcorticoides? Retienen sodio en los riñones. Si retienen sodio, como consecuencia también se va a retener agua. Si yo retengo más agua dentro de mi cuerpo, entonces voy a producir también como una consecuencia secundaria que aumente el volumen sanguíneo y por lo tanto la presión arterial. Ya es una cascada de señales que ocurren. Primero entonces retengo sodio, por lo tanto retengo agua, por lo tanto aumento el volumen sanguíneo y de esa manera aumenta la presión. Por otro lado, los glucocorticoides. Los glucocorticoides se van a encargar de tratar de obtener la mayor cantidad de energía disponible para mis células. Y voy a ir a buscar a las proteínas y a las grasas esa energía. Entonces voy a degradar las proteínas y las grasas para tratar de obtener este ATP que necesito. Y además, como una consecuencia mala, es que se suprime el sistema inmunitario. Funciona más bajo, ¿ya? Entonces, esas son las grandes consecuencias que tiene en nuestro cuerpo el estrés. Yo les había dejado como tarea que observan ese video. Por favor, obsérvenlo, toman apunte en su cuaderno y cualquier duda me escriben a mi correo. Muchas gracias.